Hola, mi nombre es Álvaro Retamar y vamos a conversar en los próximos minutos acerca de un tema crucial, constitución y plurinacionalidad. Lo primero que nos encontramos es todo un debate que nos confunde con respecto a los conceptos nación, patria, pueblo, país, Estado. Sin ponernos de acuerdo en estos conceptos, no hay forma de construir un consenso. Lo primero a entender es la palabra nación. El concepto común, y que de hecho forma parte de una de las acepciones aceptadas por la Real Academia Española de la Lengua, es que son las personas que habitan un mismo país y regidos por un mismo gobierno. En este sentido, todos los chilenos, incluyendo a los pueblos originarios, serían parte de una misma nación. Este concepto clásico proviene de lo que se denominó el Estado-Nación, que es la base de los movimientos independentistas posimperiales en Europa y América Latina. El concepto de nación está también muy asociado al de patria, que es el lugar donde uno ha nacido, pero también implica su gente y sus símbolos. Patria es como país, pero con un fuerte componente emocional. Patria también puede ser la gente de un país, su música, sus juegos, sus tradiciones, su lengua. El concepto actual de nación y el concepto antiguo es un poco distinto al común. Los españoles utilizaban el término nación cuando llegaron al sur de América para referirse a los pueblos originarios. El concepto actual de nación, desde una perspectiva sociológica, se refiere a un conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos, etc., lo que se ha venido a denominar cosmovisión, pero además tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo, y generalmente hablan un mismo idioma y comparten un territorio. Tienen entonces un mismo origen étnico, comparten una cosmovisión, tienen conciencia de ser pueblo, comparten una lengua y comparten un territorio. Todos están de acuerdo en reconocer a los pueblos originarios, pero nos dicen que no están de acuerdo en el cómo. Aquí es importante rescatar que la Convención Constitucional no inventó nada. Entre el año 2001 y 2003 trabajó la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. Fue convocada por el presidente Elwin y fue presidida esta comisión por el expresidente Patricio Elwin. ¿Qué es lo que nos dice esta comisión? Nos dice que cuando nosotros pretendemos negar las diferencias que existen entre los chilenos y los pueblos originarios, estamos negando la existencia de los pueblos originarios. El naciente Estado chileno le arrebató tierras a los pueblos originarios a fines del siglo XIX. Y esta comisión nos dice que el Estado de Chile practicó el genocidio. La población Sangnan probablemente sea una de las poblaciones, una de las naciones originarias que más sufrió en este sentido. El texto es interesantísimo y recomiendo a todos que lo lean. Entre otras cosas, nos habla de que existe una ceguera frente a la diferencia y que esa ceguera, mediante la fuerza y la letra, negó la identidad de los pueblos originarios, que los sometió, que les arrebató su cultura, su lengua, sus tierras, todo lo que ellos podían ser. Y nos plantea, además, que el reconocimiento de los pueblos originarios, para que vayan más allá del discurso, tienen necesariamente que expresarse en reglas constitucionales que les permitan a los pueblos ejercer sus derechos. ¿Qué nos plantea como algunos elementos? Reconocimiento constitucional, la existencia de derechos colectivos, el derecho a que ejercer su tradición en el ámbito también del derecho, lo que podríamos llamar derecho consuetudinario, la necesidad de la restitución de tierras, la necesidad de que tengan escaños reservados y la posibilidad y necesidad de consulta y consentimiento en algunas materias. Estos mismos elementos son rescatados también por el proyecto de nueva Constitución. Primero se habla de un Estado plurinacional. Probablemente también se podría llamar multicultural, como en Canadá, o pluriétnico, como lo recomiendan algunos sociólogos.
Pero el concepto no es lo relevante. Lo relevante es reconocer que existen pueblos que tienen su propia esencia, que son diferentes del pueblo chileno y que esas diferencias deben expresarse en una serie de medidas jurídicas que los protejan. Sea como sea que llamemos a los pueblos originarios o como ellos mismos se denominen, reconocerlos significa aceptar que son diferentes y en esa diferencia somos un solo pueblo, un solo país. Por eso, nuestro proyecto actual de Constitución plantea que la soberanía reside en el pueblo de Chile y que este pueblo de Chile es el que está conformado por distintas naciones. Quizás podrían haberlo dicho al revés, que existe una nación chilena conformada por distintos pueblos. Pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque Chile mantiene su unidad como territorio indivisible y además entrega a los pueblos y naciones indígenas derechos colectivos, que es lo mismo que planteaba la Comisión de Nuevo Trato presidida por el presidente Elwin. Otorga escaños reservados, que ya vimos que es un elemento que no es novedoso y que por otra parte también fue rescatada por el Parlamento cuando definió la reforma constitucional que permitió la Convención Constitucional. Se habla de autonomía territorial indígena y esto pareciera como que se está pretendiendo construir un nuevo país. Pero la verdad de lo que se está hablando es que se deben reconocer un espacio territorial. Esto también lo plantea la Comisión de Nuevo Trato. Debe existir un espacio territorial donde efectivamente los pueblos originarios puedan ejercer sus derechos colectivos. No existen derechos colectivos sin una tierra en la cual los pueblos puedan ejercerlos. Y eso es lo que se plantea con la autonomía territorial indígena. No es otro país, no es un estado dentro de un estado, es una autonomía territorial, como hoy día existe en Rapa Nui, o como hoy día existe en la práctica en las comunidades mapuches en el sur de Chile. Se habla de un sistema de justicia, y esto suele espantar, pero la verdad, y lo veremos también cuando analicemos el tema de justicia en la Convención Constitucional, de que lo que estamos hablando es de un derecho más parecido al derecho vecinal, consuetudinario para resolver los problemas internos de las distintas comunidades de pueblos originarios. Esto no es tan nuevo, el reconocer una ley diferente se reconoció en la Ley Pascua en 1966, que contenía errores importantes, pero es un precedente que nos demuestra que esto no es tan distinto de lo que es la tradición judicial chilena. Esto es importante, un sistema de justicia indígena no hace leyes, no habrá leyes especiales para indígenas. Por lo tanto, no se pone en jaque el principio fundamental de que la ley es para todos. Un sistema de justicia indígena no se aplica a quienes no forman parte de una comunidad indígena. Y esto es importante y está expresado en los artículos 309 y destacado en el artículo 25 el concepto de igualdad ante la ley. Los detalles de este sistema los deberá definir la ley que será hecha por el Congreso y el actual Senado, no por los pueblos originarios, de tal manera de que no puede existir, no es válido que exista este temor de que los pueblos originarios se pasen 5 pueblos en la utilización de estos derechos que están concedidos constitucionalmente. Existe el principio de consulta, y esto también ha generado muchas dudas. El concepto clave en este punto es que el derecho de consulta a los pueblos originarios es ya parte de la legislación chilena a través de un convenio firmado con la OIT, el convenio 169, que indica claramente y que hoy día es ley en Chile que se debe consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados. Se critica que se está yendo más allá porque se plantea que debe existir un consentimiento. Este consentimiento indígena está centrado en el capítulo 6, no en la ley nacional, sino que en las políticas y definiciones del Estado regional, o sea, lo que hoy día entendemos como regiones o gobiernos regionales. Es ahí donde se indica que los pueblos indígenas deben ser consultados y deben otorgar consentimiento cuando se establecen materias que los afectan en sus derechos reconocidos constitucionalmente.
Este concepto de consentimiento libre, previo e informado está expresamente, literalmente tomado de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, publicado en el año 2016 por la OEA. Las Naciones Unidas, en el año 2007, en un documento firmado por Chile, estableció la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ahí nos hablan de autonomía, de autodeterminación, de autogobierno. En el artículo 8 habla de que los pueblos no deben ser sometidos a asimilación forzosa. Habla de nación indígena. Nos habla del derecho a participar en las decisiones importantes, la necesidad de que los estados establezcan consultas. En el artículo 26 especifica que los pueblos tienen derecho a tierras y territorios. Esta declaración fue firmada por Chile efectivamente en el año 2007 y no tiene nada de raro porque está basado también en el informe de la Comisión Elwin. El año 2016 surge la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, producida por la OEA, y el año 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece el documento Derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales. Es decir, existe un consenso internacional con respecto a que estos elementos que rescata la Constitución son los elementos mínimos para pagar la deuda histórica del Estado de Chile con los pueblos originarios. ¿Qué quiero decir? Los conceptos que hoy día están en la Constitución bajo el título de plurinacionalidad da cuenta de los consensos internacionales. No es cierto que genere falta de igualdad ante la ley. No es cierto que signifique un candado para reformar la Constitución, ya que no se requiere el consentimiento de los pueblos originarios para modificar la Constitución. No concede privilegios, solo reconoce derechos, derechos que han sido, como lo expresa el informe de la Comisión Elwin, han sido atropellados sistemáticamente por el Estado chileno. Amigos, la verdad los invito a leer el informe de la Comisión Nuevo Trato. Aquí no estamos hablando de una constitución indigenista, estamos hablando de una constitución que reconoce los principios más básicos civilizatorios que hoy día son reconocidos desde el mismo Estado chileno a través de la Comisión Nuevo Trato, pasando por las Naciones Unidas, por la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Seguiremos conversando de estos temas más adelante.